Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien y hoy vamos a estar hablando sobre algunas monedas del 2015 Lincoln Set que pudieran valer cientos de dólares. Vamos a la verdad, todos nosotros deseamos buscar monedas raros. Por lo tanto, vamos a explorar qué hace que un centavo del 2015 sea valioso y vamos a averiguar si tiene alguna de estas monedas que pueden valer más que un valor nominal. No se vaya sin antes suscribirse si todavía no lo ha hecho y sobre todo active la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. No se olvide de eso, que eso es importante. También les recuerdo que siempre dejo videos y sitios web numismáticos para ayudarlos a buscar cierta información importante para usted aquí abajito del video. Y lo que sabemos de estos centavos del 2015 es que fueron producidos, miles y millones de estas monedas comunes que se encuentran regularmente en el cambio de los bolsillos, en la cartera, en circulación, ¿verdad? Actualmente. También les menciono que fueron producidos tanto en la Casa de la Moneda de la sucursal de Filadelfia y Denver para su uso en circulación. Esto tengo que mencionarlo porque algunos se confunden. También se produjo en la Casa de la Moneda de San Francisco, pero se produjo una cantidad mucho menor que las otras, especialmente porque estas monedas de San Francisco son especialmente para coleccionistas. Y también se han vendido en juegos o conjuntos de monedas de prueba. Pero empecemos hablando sobre las monedas que fueron producidas en Filadelfia. Y estas monedas del 2015 no van a encontrar acuñamiento de ceca, o sea, la letrecita no la van a encontrar en este año en dicha moneda. Ahora, tal vez usted se pregunte, ¿cuánto vale? Si la moneda está en circulación, o sea, usada como la que ustedes pueden ver en pantalla, generalmente vale solo su valor nominal. Bueno, de un centavo, cuando digo valor nominal. Por lo tanto, no vale la pena conservarlo. Se puede gastar de forma segura en circulación. Sin embargo, si la moneda nunca ha estado en circulación, o sea que ha salido nuevecito del rollo y lo tiene bien conservado y nunca se ha usado, tiene un valor a 10 centavos a 30 centavos. A lo mejor para algunos no es importante este detalle, pero tengo muchos coleccionistas que no tienen ni la mínima idea de cuánto pudieran valer si son nuevecitas y nunca se han usado. Por lo tanto, este video es tanto para numismáticos avanzados como numismáticos principiantes. Pero la moneda del 2015 ha estado certificado, será más valioso. Y les voy a dar un ejemplo de una moneda certificada por PCGS y calificado, o sea que su grado en este caso es MS67 más RD, que significa que es red, rojo, la tonalidad, y se vendió por $159. Y esto fue en una venta del 2018. Pero bueno, vamos a hablar de la moneda que fue producida en Denver. Por lo tanto, encontrará un acuñamiento de ceca D debajo de la fecha. Esta sí la va a tener. Y nuevamente, si la moneda de Denver estuviera en circulación, o sea, usada, pues su valor será nominal, o sea, un centavo. Pero si la moneda nunca ha estado en circulación, también valdría aproximadamente entre 10 centavos a 30 centavos. Pero si la moneda del 2015D está certificado, obviamente será más valioso. Y les voy a dar otro ejemplo, y es una moneda certificada por PCGS, Professional Coin Granting Service, y calificado como MS67 más RD, Red, pues en una subasta del 2018 se llegó a vender por $350.
Y sé que muchos de ustedes que son principiantes a veces no entienden cómo identificar el valor de algunas monedas, pero este video no solamente le da los datos del valor de la moneda en circulación, sin circular, dónde se produjo, y próximamente le daré ciertos datos de algunas monedas con errores que hacen que tenga valor, pero ahorita voy a hablar de eso. Creo que todos estos puntos le ayudarán a tener un mejor entendimiento. Y si aún así usted tiene alguna duda, favor de escribirme el comentario. Y con mucho gusto le doy su respuesta lo mejor posible. Gracias. Ahora hablaré de las monedas del 2015 S. Significa que fueron producidas en la Casa de la Moneda de San Francisco y llevarán el acuñamiento de CKS debajo de la fecha. Y estas son monedas de prueba que difieren de los ejemplos de circulación regular en la forma en que se fabrican. Esa es la diferencia. La diferencia es que las monedas en circulación son acuñadas con troqueles normales y se manejan como monedas ordinarias comunes. Las monedas de prueba se producen en espacios en blanco pulido y se acuñan 2 veces con troqueles especialmente preparados en prensas de alto tonelaje. También se manipulan especialmente para minimizar las marcas de contacto y otras imperfecciones y se aseguran en un embalaje protector. Y le puedo decir que un centavo Lincoln del 2015 S vale aproximadamente entre 3 a 5 dólares. Bueno, ya si la moneda estuviera certificado, su valor será mayor, como por ejemplo una moneda del 2015 S certificado por PCGS y calificado como PR70 de CAM, que se llegó a vender en una subasta del 2015 y se llegó a vender por 113 dólares. Y la verdad que, bueno, ya hablamos de las monedas del 2015 Lincoln producidas en Filadelfia, Denver y San Francisco, pero ahora hablaré de las monedas del 2015 Lincoln con algunos errores. Obviamente no mencionaré todos los errores, solo algunos, pero recuerden que el valor dependerá del tipo de error y si está en demanda de parte de los coleccionistas, entre otros detalles. Y muchos coleccionistas pudieran pensar que un centavo a veces vale más cuando es imperfecto que cuando es perfecto. Ese es ciertamente el caso de los errores de los centavos del 2015 y las variedades que abundan, y algunos valen cientos de dólares. Y cuando hacemos nuestra búsqueda de monedas, queremos buscar estos tipos de errores, tal como las duplicaciones. El tipo más famoso de monedas de variedad de errores tiene que ser el dado doble. En inglés le dicen double die. ¿Qué ocurre cuando el centro que produce una imagen en el dado se acuña involuntariamente 2 veces en diferentes ángulos de posición? No se equivoquen con la duplicación de máquina, eso es diferente y es de menos valor. Busque signos de duplicación, pueden hacer la duplicación, pudieran tenerlo en el ojo de Lincoln, en el traje, los detalles del escudo, las letras, en ambos lados de la moneda, o sea, pudiera estar en cualquier parte de la moneda. Y un centavo duplicado puede valer entre 25 a 50 dólares o mucho más. Otros errores que buscamos son las monedas del 2015 Lincoln, lo que le dice los descentrados. Y estos errores descentrados son coleccionables. Para que se consideren un error descentrado, pues debe tener al menos alguno de sus detalles de diseño o el campo del diseño faltante. Pero si encuentra una moneda descentrado con un porcentaje pequeño, estos errores pudieran tener aproximadamente entre 3 dólares a 5 dólares y más, dependiendo lo drástico que sea. Sin embargo, si el error descentrado le falta, bueno, como esto es un ejemplo, un 40%, un 60% de su diseño, pero aún muestra la fecha completa,
o sea que tiene un error más drástico, pudiera valer entre 75 a $100 o más. Obviamente, si está certificado, vale mucho más. Y no se confunda, en ocasiones pudieran encontrar el borde más grueso que el otro lado, pero realmente no es un error de centrado, ya que es bastante común ver este tipo de error en las monedas. Por último, hablaré de otro error que muchos de nosotros buscamos y es el error biais. Este error muestra una pequeña grieta y a veces un poquito más gruesa que otra, vertical entre las letras B y la letra E de la inscripción Libertad en el anverso del centavo Lincoln. Y es un tipo de variedad que es exclusivo de los centavos de Lincoln y se puede encontrar en el centavo del 2015. Estas monedas pudieran valer entre $5 y $15 cada uno o un poquito más de cuán dramático sea. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que haya sido de su agrado y si ha sido así, pues agradezco inmensamente un like, un dedito arriba, como que les gustó mi trabajo. Sigan comentando, compartan mi video en sus redes sociales, que es de gran ayuda. Y recuerden que siempre les dejo mi dirección postal por los que desean asesoría, saludarme y últimamente me han estado enviando algunas monedas y billetes como donación. Muchas gracias por su gran ayuda. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.